John Silence Radio presenta Pennywise, la creación malévola de Stephen King, comparte cualidades con los dioses de Lovecraft. ¿Quieres comprobar? Esto es, los orígenes Lovecraftianos de Pennywise. Los escritores son una especie de magos que transportan al lector a lugares inimaginables. Hay quienes no pueden ver más allá que su propio mundo, y sus historias reflejan la miseria humana, el dolor, la pobreza, el desconsuelo, la injusticia y a veces los amores soñados y la felicidad. Otros logran entrar a mundos mágicos repletos de dragones, princesas, elfos y grandes reinos. Pero los hay quienes logran viajar a través del espejo plateado de la luna y traspasar la oscuridad de la noche. Encuentran malignos seres perdidos en el tiempo y perversos monstruos acechando en la oscuridad de las esquinas de una habitación. Han viajado al más allá, traspasado la frontera de nuestra dimensión para ostentar el título de los Reyes del Terror. Actualmente, la corona descansa sobre la cabeza del maestro del terror Stephen King, pero él heredó el horror de las páginas de Howard Phillips Lovecraft. Maestro de la estética del terror, Lovecraft ha sometido a la humanidad al terror de vivir bajo la sombra de sus dioses malignos y de extrañas criaturas pluridimensionales que pueden ser encontradas en la profundidad del mar, en lo alto de montañas sagradas y siniestras, así como en ruinas de arcaicas culturas desconocidas. Quien haya leído un puñado de novelas de Stephen King no podrá negar la influencia de Lovecraft en sus escritos. El mismo King lo reconoció, afirmando que Lovecraft es el príncipe oscuro y barroco de la historia del terror del siglo XX. Además de considerársele así, ha sido la mayor influencia para King. Stephen King dice haber descubierto a los 12 años una colección de historias de Lovecraft, siendo este su primer encuentro con el terror cósmico. La oscuridad que dio vida a Lovecraft y se quedó plasmada en sus letras, moldeó a Stephen King de otra forma. Ya no opera en la profundidad del cosmos y de las dimensiones desconocidas, sino en microambientes familiares, en escuelas y poblados. A diferencia de muchos escritores, King no es una copia de Lovecraft. Es un artista con las bases de este, pero no lo imita completamente. Sin embargo, los dioses dementes de Lovecraft son frecuentemente nombrados en cuentos y novelas de Stephen King. Al parecer, una de las criaturas de Lovecraft, Yog-Sothoth, es invocado en la novela Salem's Lot de Stephen King. Y en el cuento del mismo autor, denominado La Abuela, el personaje principal, la bruja decrépita y ciega que debe quedarse al cuidado de su sobrino, invoca a Hastur y al parecer es este dios primigenio recurrente en la literatura de Lovecraft, aunque no creado por él, quien le concede sus malévolos poderes.
En otras novelas de King, específicamente en El cementerio de mascotas, la criatura maligna que regresa a los muertos de la vida a través del cementerio indio maldito es sin duda el Wendigo, una leyenda canadiense y del norte de los Estados Unidos, y que la tribu Mi'kmaq conocía muy bien. Recordemos que en esta historia, el personaje principal, el Dr. Lewis Creed, dice sentir una presencia enorme y malévola que lo oprime desde sus hombros. Lewis tiene varias vivencias a lo largo del libro, vivencias que comparten muy recurrentemente los personajes Lovecraftianos. El cementerio Mi'kmaq es un lugar con fases de poder a lo largo del tiempo y parece tener ciclos cósmicos, como sucede en las narraciones de Lovecraft. Incluso al estar en este sitio, Lewis Creed dice ver las estrellas aunque no ve una constelación conocida. Esto nos hace pensar que el gran poder del Wendigo pudo haberlo transportado a una dimensión desconocida, donde sin duda trabaja la oscura magia que regresa a los muertos a la vida. Sabemos que el Wendigo está emparentado a un dios primigenio Lovecraftiano, Hastur, quien también es conocido como el Rey Amarillo. Su imagen es la de un cadáver hinchado y purulento, y es capaz de introducirse a los muertos y manejarlos a su voluntad. Porque es bien claro que todos aquellos muertos que retornan con vida del cementerio Mi'kmaq no son ellos en absoluto. Una oscura y malévola fuerza los domina, obligándolos a cometer asesinatos. El terrorífico mundo de Lovecraft tiene como base primigenia el lado más oscuro e insondable del misterioso cosmos. Es ahí donde se originan las horribles y malignas criaturas denominadas dioses por su incalculable poder, proveniente de regiones astrales y profanas, donde los hombres no pueden imaginar siquiera cómo son las formas de vida. Para los humanos, está vedada la comprensión de la naturaleza de dichas criaturas, y es por eso que, cuando se encuentran con ellas, los personajes de Lovecraft quedan sumidos en una locura tal que los lleva muchas veces al suicidio. ¿Y no es acaso Pennywise una criatura de otro mundo muy lejana de la comprensión humana? La concepción de Lovecraft y su cosmogonía respalda de manera perfecta la existencia de esta criatura que, aunque se esconde tras la máscara de un payaso y de todos los disfraces que es capaz de adoptar, en realidad es un ente sin forma en nuestra dimensión, con un poder más allá de nuestra comprensión, eterno y maligno. Criaturas de otro mundo, con la capacidad de enloquecer a cualquier humano que se tope en su camino, son el común denominador de Lovecraft y King. Recordemos las primeras líneas de la llamada de Tulu, que reza: Sospecho que no existe en el universo mayor dicha que la incapacidad de la mente humana para vincular entre sí todo lo que ella contiene. La existencia de estos seres es ambigua y el poder de muchos de ellos está relacionado a los ciclos cósmicos de tiempo y espacio, relacionado al movimiento de las estrellas, que se supone hará propicio su retorno. Muchos de estos entes se encuentran más allá del bien y del mal, presentándose hostiles al hombre por considerarlos muy por debajo de ellos. Aunque Lovecraft era ateo,
y nos muestra una realidad carente de un Dios creador y llena de maldad primitiva. Algunos religiosos han relacionado a los dioses Lovecraftianos como aquellos que fueron expulsados del cielo cuando la tierra era joven. Por consecuencia, son ángeles caídos, demonios para la percepción de los creyentes, dotando de un hálito de maldad esencial a las criaturas, que como demonios odian a la creación de Dios y se encuentran en este mundo para robar, matar y destruir. El heredero de esta oscuridad, Stephen King, va más allá de esto. Aunque en muy pocas novelas la presencia de Dios es evidenciada, como en el caso del personaje David Carver en la novela Desesperación, es en realidad una cosmogonía propia a la de Stephen, parecida a la de Lovecraft, con entidades benévolas y malévolas, pero ambas interceden y dotan de poder a sus allegados. Con King, no solo es una maldad abrasadora que destruye y enloquece, como en los cuentos de Howard, no, es también una fuerza que dota a sus personajes la capacidad de luchar. Tal es el caso del Club de los Perdedores, que logran vencer a Pennywise gracias al poder de la tortuga, una antigua criatura que coexiste en el espacio donde habita eso, el macrocosmos, junto con el otro, una tercera entidad que parece ser más fuerte que ambos y sobre todo neutral, ya que fue este quien los creó. Como antagonistas, el bien y el mal, lo oscuro y la luz, el payaso y la tortuga. Existe un parentesco entre las criaturas creadas por ambos escritores, y se puede ver muy claramente en la novela de It, de Stephen King. Al igual que los dioses primigenios de Lovecraft, Pennywise llegó a esta tierra cuando el universo era joven y aún no existía la humanidad. Para todos aquellos que no lo sabían y que han criticado nuestros videos por haber emparentado a Pennywise con criaturas del folclore de los apaches, déjenme decirles que el Club de los Perdedores en la novela de It llevan a cabo un trance chamánico donde se enteran que It llegó a esta tierra en forma de meteorito y que cayó precisamente donde posteriormente sería construido el poblado de Derry. Esta circunstancia es sin duda parecida al cuento de Lovecraft, El color que cayó del cielo. Richie dice haberlo visto como una nave espacial, aunque realmente su mente no pudo comprender la verdadera forma y lo define de esa manera. Eso no tiene nombre, y Pennywise es el nombre que él mismo se otorga. A él ningún culto lo adora, por su extrema soledad y por su naturaleza esencialmente maligna y depredadora. Aunque Pennywise tiene la capacidad de hablar en sueños y manifestarse en Derry casi de cualquier manera que a él se le ocurra, su comportamiento es netamente Lovecraftiano, al igual que Tulu, que habita primordialmente en el fondo del Océano Pacífico. Eso se mantiene en acción exclusivamente en Derry, y como otras criaturas de Lovecraft, no puede ser visto en su totalidad, y algunas veces tarda unos segundos en transformarse en los temores de sus víctimas. Pennywise nunca es visto en su esencia, y quienes llegan a ver un poco de él, llegan a la conclusión de que esa criatura estaba hecha de una luz enloquecedora, que reptaba en este mundo, burlándose de sus víctimas, aterrorizándolas y arrancándoles la vida. La doble naturaleza de Pennywise lo hace vulnerable. Como entidad lumínica y en su dimensión, no tiene cuerpo material que pueda sufrir daño, pero al cobrar forma en esta dimensión, se hace peligrosamente mortal.
Al igual que Cthulhu y otras entidades malignas, Pennywise tiene un ciclo de hibernación o sueño, donde eventualmente, al pasar cierto número de años, despierta. Eso es una entidad intolerante a la naturaleza humana y se sacía robando la vida a los niños, porque es en ellos donde puede dar rienda suelta a sus transformaciones. Pero también es en ellos donde el poder de la fe se hace irrompible y son ellos quienes pueden confrontarlo al creer firmemente que pueden llegar a destruirlo. Esta fuerza existe en múltiples grupos sociales que tienen la idea de una deidad benéfica que puede respaldarlos, y los tibetanos lo han explicado como el único y verdadero poder de la humanidad: el decreto. Según los monjes tibetanos, los humanos tienen el suficiente poder para decretar lo que se desea, orillando al universo y a la fuerza cósmica a que sea concedido su deseo por el simple hecho de decretarlo, siendo éste necesariamente benéfico para que la misma fuerza del karma no regrese malos augurios. El Club de los Perdedores estaba conformado por niños extremadamente creativos, liderados por el escritor, el que inventa historias, el que es capaz de crear mundos. Bill Denbrough, que era poseedor del extraordinario poder de quienes escriben, hacernos creer en historias y vivirlas. Quien finalmente vence a Pennywise cuando ellos son adultos es Rishi Tozier, poseedor de una mente completamente ocurrente al ser cómico y no dejarse vencer por Pennywise en el rito de Shoot. Como en los cuentos de Lovecraft, generalmente los protagonistas creen en lo que ven, pero no pueden pedir ayuda por temor a ser considerados locos o dementes. En el caso de la novela de It de Stephen King, los niños no pueden confiar la problemática a los adultos, porque extrañamente, estos parecen no percibir las fechorías de Pennywise. Tenemos el ejemplo del padre de Beverly Marsh, quien no puede ver el lavabo manchado de sangre en su casa, posterior a esta desagradable demostración de la existencia de eso. La creencia de los niños en la criatura es a la vez su debilidad al hacerlos presas, pero también es su fortaleza al caer en una especie de equilibrio energético. Si Pennywise cobra forma en este mundo de lo más temido, puede ser combatido por la contraparte de tal circunstancia. Es muy ingenioso por parte del maestro Stephen King darnos a notar que los niños vencen a eso con sus propios talismanes, objetos que para ellos tienen poder. No es un objeto místico, mágico, ni mucho menos universal. No. Son los aretes de plata para Richie, quien lo ve como hombre lobo y sabe que los licántropos tienen la debilidad a este metal. Es el inhalador para asma de Eddie, quien a última instancia decide creer que es ácido para baterías y rocía en el rostro del payaso causándole una quemadura. Es la fuerza del espíritu para Bill, quien recita ante eso un trabalenguas destinado para ayudarle a su tartamudeo. Un trabalenguas dicho con claridad en esta ocasión y no en otras, demostrando su fuerza espiritual y su potencia al lograrlo. Y es también Silver, la bicicleta de Bill, que alguna vez lo salvó de Pennywise cuando los perseguía en forma de hombre lobo, y que siendo adulto logra finalmente arrancar de los fuegos fatuos a Audra, su esposa captiva por Pennywise. En los territorios de la fe y en el decreto es como se salvan los protagonistas de Stephen King y no los de Lovecraft.
quienes logran simplemente escapar y no confrontar a su perseguidor. Cabe recordar que así como la mayoría de personajes que sucumben ante los monstruos de Lovecraft, Stan, el niño scout del libro de It, de la pandilla de perdedores, es un racionalista obstinado y más que luchar contra Pennywise por ser una criatura maligna, decide unirse a la pandilla para demostrarse a sí mismo su no existencia y luchar contra la grande ofensa que genera Pennywise en su vida, que es romper el orden de su realidad científica. Negado a recordar por no poder encasillar a eso en alguna parte de su mente, Stan adulto, al enterarse del retorno de la criatura, decide quitarse la vida al estar completamente imposibilitado de creer en esa cosa. De esta forma, en vez de sumergirse en una realidad caótica, distorsionada por una entidad de otro mundo, decide sucumbir a ella, enloquecido, tal y como muchos personajes Lovecraftianos. No es un medio eficaz para la confrontación, y como sucede con muchos personajes en las historias de Lovecraft, solo la suerte le ayuda a Stan a escapar en ese primer encuentro contra el payaso. Pennywise confiaba en que ellos habrían perdido sus sueños y su fuerza al ser adultos, pero aunque la mayoría le costó trabajo recordar y creer, hicieron renacer a su niño interior para acabar con el monstruo. Es esta inocencia y esta primitiva fuerza de los niños que emplean el decreto de forma inconsciente pero eficaz, lo que les da el éxito en su última confrontación contra la criatura. Y tal vez si los personajes de Lovecraft hubieran creído que de una u otra forma podrían ofrecer batalla a las entidades malignas, tal vez hubieran podido vencerlas, y existen algunos casos aislados. Recordemos al capitán Johansen, de la llamada de Tulu, que decide lanzar su barco contra el monstruo y de esta forma detenerlo. Es tal vez por eso que este cuento nos llama tanto la atención, porque finalmente los perseguidos le dan la cara al perseguidor. Sin embargo, hay que recordar que la mayoría de los personajes Lovecraftianos son hombres de ciencia y que a lo largo de los cuentos vuelven una y otra vez a la idea de que seguramente no fue real lo que vieron en sus aventuras y lo relacionan más que nada a alucinaciones inducidas por sustancias, a un miedo extremo que los hizo ver en algo que no era real o a un ataque de histeria colectiva. De esta forma son personajes que pasan la vida negando y negando los sucesos que les ocurrieron. Lo creas o no, Pennywise es una criatura con orígenes Lovecraftianos, al ser una creación de Stephen King y al ser este escritor un receptáculo desde su infancia de toda la influencia de Lovecraft. Lo interesante es que solo el maestro del terror logró encontrar recursos contra estas criaturas. Aretes de plata, ácido para baterías, no. Fue la fe, el poder ancestral del decreto intrínseco en la humanidad y el respaldo de la energía antagónica a Pennywise, quienes crean un poderoso círculo de 7 llamado por Stephen King Cathet. El Cathet no es otra cosa que la noción de familia de varios individuos que junto a un líder luchan contra un propósito. Es la fuerza en un solo círculo de poder. Es esta extraordinaria lanza que logra atravesar el poder de Pennywise. Es un arma cuyos beneficios no fueron conocidos por personajes Lovecraftianos que sucumbieron muchas veces en la locura y la oscuridad de las entidades primigenias informes.
que habitan en otros mundos y que para desgracia de quienes las encuentren en el nuestro, es difícil comprender cómo luchar o escapar si se tiene una mente científica demasiado cerrada o cuadrada. Esto es John Silence Radio. Recuerda, comenta, difunde, danos like y suscríbete.